Espero que todos se encuentren bien y de lo mejor. Los saluda Rumsen, como de costumbre. Esta es una nueva parte del canal, la cual se llamará La Crítica de la Crítica, la cual consistirá en análisis. Sí, lo sé, qué contradicción más grande. Bueno, estos análisis se les harán a las series Locuendo y de todo tipo. Comenzaremos entonces, pero antes explicaré los puntos que se analizarán y de qué manera lo haré. Se analizarán 4 puntos claves. Se calificará con estrellas que valen 2 puntos. La calificación de las estrellas van de 0 a 5 estrellas. Al final se dará una calificación con una opinión personal y algunas recomendaciones. Dentro de las estrellas se pueden dar medias estrellas, que son como calificación media o medio punto, o en general un punto. Los puntos que se analizarán son, primero, la narrativa y el argumento. En este punto se analizará el tipo de la narrativa empleada y cómo se desarrolla esta, y las tramas de la historia o la trama de la historia en general. Luego iremos a los personajes, la personalidad de los personajes principales, la personalidad de los personajes secundarios, la importancia del personaje principal y los personajes flash si es que cuenta con alguno. El tercer punto, el contexto del mundo y el fundamento de este. Algunos ejemplos son como los zombies, qué tipo de mundo hace, mundo futurista, mundo pasado, esa clase de cosas serán las que se analizan dentro de este punto. El cuarto punto y el último, qué tipo de habilidades tiene el protagonista. Es decir, si sabe pelear, si tiene algún tipo de poder especial, cosas así. Dentro de este se hará una medida para poder calcular su nivel de poder dentro de estos análisis, por supuesto. Las siguientes medidas son las en las que podrá entrar cada uno, que sería el 1 a 1 en cuanto a peleas, o bueno, en la habilidad de pelear, 1 a 1, pocas personas en multitud, grupos enteros, ejércitos, países y mundo. Esos son las categorías que hay en cuanto a los niveles de poder. Y como pueden ver, el 1 a 1 es el más débil y el nivel mundo es el más fuerte, o sea, el que puede enfrentar literalmente todo el mundo. Veremos si se puede hacer que algún personaje entre en esta categoría. Por último, la opinión de la serie, dando los puntos negativos y positivos de esta. También daremos el veredicto de la serie, que entrará en los siguientes tipos de serie, es decir, calificaremos a la serie y diremos qué tan buena es o qué tan mala es. Por ejemplo, está el típico, que se divide en dos, el típico bajo y el típico alto. El típico bajo es aquella serie que realmente no es buena y no se ve que tenga un futuro prometedor. El típico alto es aquella que, aunque usa muchas cosas sencillas y mucho tipo de clichés, realmente es interesante o buena dentro de lo típico, obviamente. Lo recomendable bajo son aquellas series que tienen un futuro prometedor para poder volverse algo más serio y algo más interesante. Lo recomendable alto son aquellas series que son altamente recomendables y que realmente son buenas. Luego sigue el excelente alto. El excelente alto son aquellas series prodigio que realmente son buenas y tienen mucho futuro porque realmente entretienen y transmiten los sentimientos que quiere el autor. El excelente son aquellas series que literalmente son una obra maestra, obviamente hablando, dentro de nuestro tipo de contenido. Luego pasaremos con la calificación correspondiente a las estrellas y por último las sugerencias que se pueden tener. Siendo este el modelo que vamos a seguir, comenzaremos con este análisis. Solo quiero dejar claro ante todo esto, antes que nada, este análisis no se hizo con nada más que la mera intención de entretener. No quiero ofender o atacar a nadie, así que solo dejo mi criterio y lo que yo creí al analizar esta serie. Si tú verás si concuerdas conmigo o no. Si tienes una opinión diferente, te agradecería que la dejas en los comentarios para poder deliberar un poco. En esta ocasión analizaremos la rebelión de los muertos. Empezaremos con el primer punto, que es la narrativa empleada y la trama de la historia. Esta historia tiene 2 puntos que me gustaría aclarar, ya que dan una idea de lo que es la narrativa, los aciertos y los fallos de esta. Pero antes debo contarles la trama en general de la historia y un poco de información de esta, ya que me doy cuenta que como que siempre voy un poco por las ramas, así que primero empezaremos por contar la historia. Igual me gustaría que me dijeran si quieren que ponga los puntos que se califican siempre, porque no sé si ponerlos o no, ya que creo que se lo saben, como sea. Pasaremos entonces. Primero es que esta serie tiene 5 capítulos existentes o reeditados, ya que su autor los volvió a hacer. Y lo segundo es que, como ya lo mencioné en el análisis anterior, que si no han visto vayan y denle amor, comparte universo con Mundo Podrido. Dejando esto claro, creo que debería darles una breve introducción o una breve sinopsis de lo que es la trama. La rebelión de los muertos nos cuenta la historia de Javier Aragón, de una edad de entre 18 y 19 años. No recuerdo muy bien cuál era en exacto, pero oscilaba entre esas edades, el cual se crió en una cabaña del bosque, ya que su padre era un integrante
integrante de mafias o un narcotraficante, no recuerdo muy bien, estaba metido entre las mafias. Luego pasamos con su padre adoptivo, el cual lo encuentra desamparado después de que pasa cierto incidente con su padre y este incidente lo deja herido. Luego de eso se empiezan a desarrollar un poco los eventos que vienen en cuanto a la trama en general. Creo que esto es lo que se necesita saber básicamente, ya que es un poco de la introducción del personaje. Fuera de eso es la historia común de cualquier historia de apocalipsis zombie, ya que empiezan los zombies y bla 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 bla. Con esto en mente pasaremos a la narrativa de la historia. Primero que nada, me gustaría hacer mención del primer análisis, que como ya saben es el análisis a instinto de supervivencia, en el cual mencioné que su autor trata de hacer la historia de manera que la historia cuente el diario más que el diario cuente la historia. Así que vi algo parecido aquí, ya que nos introdujo con un diario, pero se ve algo similar aquí, y esa similitud es que la introducción a la historia es a través de un diario y luego pasamos a una narrativa de primera persona, y este es el primer punto que quisiera mencionar, ya que me pareció bien ejecutado este recurso. Es decir, un diario generalmente sirve para poder comunicar cosas o no olvidar cosas, así que si lo introduces de manera que te cuente el pasado del protagonista funciona, pero esto es una espada de doble filo en mi opinión, ya que aquí en particular no se deja claro que es quién narra o qué narra, si es el diario o es una narración en primera persona. Aunque esto se puede obviar, me parece que debería dejarse claro. El segundo punto es algo que me pareció una de las razones por las cuales creo que debería establecerse esta narrativa, si es la narrativa del personaje o es la narrativa del diario, y esto es sencillamente que me pareció que todo va muy rápido. Es decir, en muchos de los momentos claves para poder darle profundidad al personaje o poder llegar a empatizar con lo que pasó antes o con los diferentes personajes se pasan por alto y sencillamente se continúa. Es decir, estas escenas que podrían ser tristes, comprensibles, dolorosas o incluso conmovedoras se extinguen o se eliminan en pro de una narración continua de hechos. Si fuera un diario o una narración de este hecho sería inevitable, pero como no veo que la narración realmente sea establecida de manera concreta, cambia o no sé muy bien qué es lo que pasa, porque no sé si es la narrativa del diario o es la narrativa en primera persona. Como ya mencioné, muchas escenas que podrían ser de ese tipo, ya sea conmovedoras o tristes, son sacrificadas en pro de la narración continua, y creo que es un fallo en la narración de primera persona, ya que la narración de primera persona te da esa libertad de poder utilizar cualquier tipo de momento para poder dar alguna lección o cualquier tipo de cosas, lo cual no te permite el diario. Así que creo que esas escenas son mal utilizadas o sacrificadas por el avance, lo cual me parece un error, ya que le quita un poco de profundidad al personaje, que bien podría abarcarse de manera perfecta sin la necesidad de sacrificarlas, es decir, la narración podría avanzarse sin la necesidad de matarlas, pero creo que tengo una idea de por qué se hicieron así, ya que la trama avanza continuamente, no hay un capítulo en el cual no nos den información o nos den algo clave para el personaje o en su entorno. Como la narración es sencilla, es decir, es una narración en primera persona, eso ya dije que se puede obviar, es fácil de digerir, no creo que deba explicar más, porque creo que todos sabemos que es la narración en primera persona y lo fácil que es digerirla, ya que te lo cuenta desde la perspectiva del personaje. El personaje te cuenta los hechos que están pasando, así que no es muy complicado digerirla, comprender lo que está pasando. Así que con esto y sin más que decir, pasaremos al punto 2. Pero antes de eso daré el veredicto. El veredicto es el siguiente: la narrativa se ve bien utilizada, pero su avance es muy rápido y continuo. De igual manera, esto no impide el disfrute de la serie, pero no deja claro qué tipo de narraciones, aunque esta se puede obviar. Muchas de las escenas son sacrificadas en pro del avance, aunque no creo que sea un problema mayor. La calificación es de 3/4 de estrellas. En segundo punto, que son los personajes, voy a mencionar únicamente a 5, que son Javier Aragón, el señor Aragón, que es el padre adoptivo de Javier; María, la líder del grupo de los Executioners; la doctora, que es parte de este grupo; y Miguel, el traidor, que traiciona a este grupo. Primero que nada empezaremos con el protagonista. Javier, extrañamente, me parece que es el personaje más normal que he escuchado en toda mi vida. Se puede creer que realmente es una persona común, es decir, no se siente forzado a ser normal, realmente es normal. No hay nada fuera de lo común de él. Si tuviera que describirlo realmente, diría que es más una persona, no sé ni cómo decirlo, es que no tiene mucha estructura de personaje, pero sí se le ve una personalidad. Yo diría que es más como dudas. Él tiene muchas dudas sobre lo que está pasando, y bien siento que tiene un desapego increíble por las personas, porque cuando empieza todo lo que desencadena los hechos de los siguientes capítulos, no recuerdo qué capítulo es, pero su padre, el señor Aragón, que no recuerdo su nombre, su padre adoptivo
vivo, es mordido y él luego de muchos acontecimientos él muere, pero se desapega muy rápido de él, igual de la misma manera que se desapegó de su padre. Así que creo que tiene ese desapego, pero no le veo el problema porque creo que puede estar fundamentado en el hecho de que él vivió mucho tiempo alejado de las personas, así que no creo que tenga esa capacidad o esa necesidad de apegarse demasiado a las personas. Luego pasaremos a el padre de, volveré en un momento con Javier, pero me gustaría mencionar un poco a los otros personajes para poder hacerse una idea de lo que desarrolla a Javier. Es el señor Aragón. El señor Aragón es un personaje Flash sin más, porque los personajes Flash son aquellos que nacen o que son creados para poder desarrollar la historia, darle sustento a la historia y que ésta avance. Él no es más que eso, ya que realmente no me parece que sea muy importante, además de que creo que es una casualidad enorme que un ex militar salve un niño y que ese niño luego tenga los conocimientos del ex militar. No estoy criticando eso, solo que es muy gracioso porque hasta cierta medida, es decir, te encontraste a un buen hombre que estaba solo en el bosque, que vive solo en el bosque, y no lo sé, lo primero que pensó fue en adoptarte en lugar de llevarte a la policía. Eso es algo sin importancia. Él es un personaje Flash, como ya dije, así que no creo que deba hacerle mucho hincapié, pero yo creo que él es la muestra clara de que Javier no tiene apego a las personas. Pasaremos a María, la líder del grupo de los Executioners. Ella es un personaje plano, no hay mejor forma de describirla. No siento que tenga personalidad alguna, siento que es, ¿cómo ponerlo? Es un típico líder de grupo que a pesar de que intenta ser fuerte, a pesar de que intenta ser rudo, siempre tiene como que ese lado sensible, así que creo que no tiene mucho que resaltar. Y que realmente me gustaría tocar es un poco a la doctora, porque la doctora es la única que ha tenido muestras de demostrar los sentimientos claves que yo creo que un personaje debe tener, que es el arrepentimiento, el dolor, la tristeza y el odio. Porque esta doctora tenía un hermano que murió o fue asesinado por el traidor Miguel, que lo tocaremos en un momento, y ella mata a Miguel porque Miguel está más que muerto, pero se gasta, si no me recuerdo, 2 cargadores directamente en el cuerpo, es decir, se puede sentir un poco lo que es la rabia de esta doctora. También se ve que le duele matar personas. Eso es un punto clave en cuanto a los personajes, porque si hablamos del contexto de las historias, tienes que ponerte a matar gente por obvias razones, porque bla 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 bla. Eso no importa ahora. Aquí lo que pasa es que la doctora realmente funciona como un personaje clave. Se ve su importancia porque ella es la que creo que puede dar en un futuro la manera en la que se desarrolle Javier, es decir, es la única que realmente se le ve como ese acercamiento humano, porque tiene una fundamentación muy buena. Como cualquier doctora, es amable, trata de cuidar a las personas, pero de igual manera se volvió muy extremista en cuanto a lo que los infectados y todo esto. Realmente, a pesar de que tiene los fundamentos para ser un personaje muy bien profundizado y estructurado, no se le ve una personalidad en sí. Sin embargo, se le ven esos sentimientos de humano, con lo cual me parece muy bien. Ahora pasaremos con Miguel el Traidor. Miguel el Traidor es más que nada un personaje terciario inclusive, porque él nace por el hecho de crear un conflicto, crear el conflicto dentro de la historia. Es un traidor de otro grupo que quiere destruir a los Executioners. Los Executioners, bajo cierta medida, sí tienen ciertas razones para ser eliminados, ya que si lo piensas un poco, es más como que la paranoia de que todos tienen de poder hacer eso, y como no son un grupo al cual puedas acceder muy fácilmente, porque realmente entras fácilmente, se ve claramente en cómo entró Javier, creo que me parece una buena idea el poder tener ese conflicto, que es decir, los Executioners contra el gobierno y la sociedad en general, porque los Executioners son aquellos que no reciben a muchas personas. Miguel el Traidor es más que nada un detonante para el conflicto. No le veo más que eso, pero él es importante. Los personajes necesitan mucho más sustancia y mucho más desarrollo. Las escenas son claves para este desarrollo. De igual manera, no creo que deba desarrollar la historia tan rápido. Es decir, la historia puede ir a su momento siempre y cuando desarrolles a los personajes. Es decir, si tú no das información en un capítulo, por lo menos debes dar información del personaje. Y si no es información del personaje, por lo menos debes dar algo que lo fundamente, algo que él o él mismo, el propio personaje, te explique por qué hace las cosas. Un ejemplo claro que se ve es el de la doctora contando su pasado y cómo es que por qué apreciaba tanto a su hermano. Eso es algo clave. Ella, por eso ya misma la doctora me parece el personaje más importante, incluso más que Javier. Es decir, la historia podría ir bien de la doctora y sería igual de interesante, ya que Javier es más como que el chico que sobrevivió a una bomba que cayó quién sabe dónde porque es un albino, y es más que nada el personaje principal. No se le ve realmente una estructura concreta, más sin embargo eso no afecta en general la historia, porque como ya lo dije, la narrativa es muy buena y te permite disfrutarla, pero sí me agradaría ver un poco más de desarrollo de personaje. Entonces la calificación es de 1/4 de estrella, debido a que no se profundiza mucho y los pocos que se profundizan son los secundarios en lugar del protagonista. Siendo esto todo, pasaremos al punto 3.
Tercer punto, el contexto y el mundo en general. Esta historia no creo que esté en un tiempo lejano, en un tiempo después o muy alejada de lo que es actualmente. Se desarrolla en nuestro mundo en general con todo lo que esto implica, y esto lo puedo obviar ya que es lo mismo que pasa en Mundo Podrido y, como ya se sabe, comparten un universo. Aquí no creo tener muy poco que decir, es decir, la historia no está muy lejos, tampoco sé si está cerca, así que no creo poder mencionar mucho este punto. Sin embargo, puedo decir por lo menos esto: todo lo que sucede o todo lo que pasa es curiosamente paralelo a lo que pasa en Mundo Podrido. En Mundo Podrido se menciona lo que es el muro, que es el que tienen los Executioners, y creo que si se comen ambas series es muy disfrutable, y esto lo menciono aquí porque realmente no tengo mucho que mencionar, es decir, es el mundo actual, te lo puedes imaginar en el 2019, en el 2018, la serie es muy didáctica en cuanto a eso, no hay necesidad de poner mucho desarrollo en cuanto al mundo, ya que no se va lejos o por lo menos no te establece que se fue lejos. Aquí se da el mismo problema que tuvimos en el anterior análisis, como lo es Mundo Podrido, falta desarrollo, así que daría la misma calificación que en Mundo Podrido, un cuarto de estrella, ya que no tiene mucho desarrollo en cuanto a este punto. Cuarto punto, que son las habilidades y los niveles de poder. Como ya dije antes, en lo que es el personaje, este es muy normal, se siente su normalidad a lo lejos, se siente su normalidad a lo cerca. No tengo mucho que mencionar, ya que, como ya dije antes, él es muy normal. Si tuviera que mencionar algo, sería más que nada, no sé, me llamó la atención la guadaña, que lleva una guadaña doble. No lo creo encontrar más. Si tuviera que darle un nivel, estaría en pelea 1 a 1, ya que realmente no se le ha visto muchas habilidades de pelea. Según yo las sabe, porque le enseñaron autodefensa, le enseñaron a utilizar armas, pero no las ha demostrado por completo, o ni siquiera no las ha demostrado. Así que yo creo que está en ese nivel, ya que se ha enfrentado a pocas personas, o cuando lo hace más en equipo. Trabaja bien en equipo, eso es algo que se debe mencionar. Otra de las cosas que igual me llamó mucho la atención de esto es, como ya mencioné, no sé si lo mencioné antes, pero cayó una bomba por donde él estaba cerca, y esa bomba le decoloró el cabello y lo volvió albino. Así que creo que, no sé, no estoy diciendo nada, pero creo que va a tener alguna habilidad de ahí, yo supongo. No sé ni qué era la bomba, así que tampoco puedo ponerme a especular mucho. Así que supongo que puedo conspirar un poco con Mundo Podrido, pero no quiero hacerlo porque son dos historias diferentes. Dejando eso de lado, creo que el veredicto sería los niveles de poder necesitan mucho más ser explicados. Javier necesita mucho más peleas individuales. Igual debemos ver sus habilidades, así que aquí dejaría media estrella, ya que realmente, debido a que la historia no se centra principalmente en las peleas, o no le da mucha importancia a las peleas, no creo poder darle una calificación total, así que lo dejaré en media estrella, ya que las pocas veces que hemos visto una pelea en general están bien. Así que eso sería todo. Quinto punto, opinión y sugerencias. La Rebelión de los Muertos en general es una historia que me parece que es buena, en general. No le veo muchos fallos realmente. Solo le falta un poco de desarrollo realmente. Si tuviera un poco más de desarrollo de personajes o desarrollo de la historia, podría ser muy buena, pero es lo que le falla realmente. También le falla un poco desarrollar escenas con los propios personajes para darles un poco de profundidad, como ya lo mencioné. Desarrollar los propios personajes y pensar un poco en lo que son las escenas en general, ya que realmente hay muchas que podrían ser bien utilizadas. También debemos tener los objetivos claros, porque realmente no se ve un objetivo a largo plazo, es decir, qué es lo que quiere el protagonista hacer después de que logre salvar a su grupo, o qué es lo que está buscando. Entiendo muy bien que es la supervivencia, pero realmente se necesita un poco más como para moverte de esa manera. De igual manera, poner un poco de objetivos o de convicciones al protagonista para poder darle un poco más de profundidad. Bueno, estas son las sugerencias. La opinión en general que yo tengo de la historia es que realmente es muy buena. Fue disfrutable y realmente digerible, más que nada. Así que no creo poder decir más de ella. No resalta mucho, aunque tampoco se estanca mucho. Es realmente una historia que es buena porque es buena, realmente simplemente es eso. No destaca mucho en muchas cosas, pero tampoco arruina las que tiene bien hechas. Así que yo diría que es una historia que puedes digerirte muy bien. Bueno, siendo todo, comenzaré a dar la calificación de esta serie en general, que es La Rebelión de los Muertos. Pero antes de eso me gustaría mencionar algo. Quisiera dar esto como una nota personal o como una sugerencia personal, que es el hecho de que si vas a ver La Rebelión de los Muertos o si vas a ver Mundo Podrido, consumas o te escuches ambas. Es decir, Mundo Podrido
esto te da cierta perspectiva de lo que pasó antes y la rebelión de los muertos te lo plantea ya cuando está sucediendo. Entonces te da ciertas cosas que realmente no se pueden obviar o que te dejan con duda y te la responde la propia serie del otro autor. Me parece que consumirlas juntas es algo que se debe hacer o algo que es correcto hacerse. No es como que debas hacerlo de a fuerzas, pero es una recomendación mía, ya que ambas series se complementan muy bien. Es decir, si en algún momento llegan a hacer un crossover, que eso espero, va a ser interesante ver qué es lo que pasa. De igual manera, no creo que sea necesario verse una para comprender la otra, es decir, van por su propia línea o van por su propia manera, pero yo creo que es algo que se debe hacer realmente. Ahora pasaremos al último punto. En general, La Rebelión de los Muertos es una historia que es disfrutable, que utiliza mucho de los clichés, pero que los usa de manera correcta, sin exagerar tanto o sin el uso constante de exageraciones. Es decir, no quiere hacer ver a su protagonista como el definitivo máster destructor de mundos, pero tampoco se esfuerza mucho en desarrollarlos. Así que la historia en general, este es mi veredicto y mi opinión final, la historia en general es buena, sin embargo no llega a los niveles de poder darle ¿cómo decirlo? No sale de lo típico, es decir, sigue dentro de lo típico, pero no sale debido a su falta de exploración de personajes o a su falta de desarrollo de personajes. Así que la voy a dejar como típica alta, ya que los clichés que usa están muy bien utilizados, ayudan al argumento y mantienen al espectador interesado en la historia. Sin embargo, no veo mucha estructura en cuanto a todo lo demás, así que por eso mismo la dejo en típica alta. Si hubiera un poco más de desarrollo de personajes, podríamos clasificarla como recomendable baja, pero la única que tiene desarrollo es la doctora, así que debido a que tiene un elenco de personajes más o menos extenso, no creo que pueda darle esa calificación. Sin embargo, sus 2 estrellas y media nadie se les quita. Siendo todo de mi parte, yo soy Rumsen, nos vemos en otra ocasión.